Una de las cosas que nosotros debemos aprender con el paso del tiempo es a valorar y a cuidar la presencia del Señor. Él está aquí. De verdad que está aquí. Él lo está escuchando a usted. Está atento a su corazón. También a lo que usted dice, a lo que está en su mente, a lo que está en su espíritu, a lo que le ha pedido hace tiempo, a lo que parece que no responde. Amén. El cosito. Bendito Señor. Nosotros amamos tu presencia, Señor. Te amamos, Señor. Todo nuestro ser es lo que más deseamos, Señor. Estar en tu presencia, Señor. Vivos en tu presencia, experimentar tu presencia durante el tiempo de nuestra vida, Señor. Y yo te agradezco tanto, Señor, porque tú has tenido misericordia. Te has movido en misericordia con nosotros, con cada uno de los que estamos acá. Por eso es que no hemos sido destruidos, Señor, porque nunca se acabaron tus misericordias, Señor. Abre nuestros ojos para que podamos, Espíritu Santo, ver cuán grandes son tus misericordias, Señor, cada día. Para considerar el cuidado y el amor que has tenido con nosotros y con nuestras casas, Señor. Que no has olvidado ninguna de tus promesas, porque tú eres un Dios de generaciones, Señor, pero que tienes amor y cuidado por todos. Tú moriste por nosotros, Señor. Nosotros valoramos tu sacrificio, Señor. Nosotros, Señor, queremos ir siendo transformados a tu imagen, de manera de poder vivir lo que hoy cantamos, Señor. De que no hay nadie como tú. Quita nuestros ojos de los lugares transitorios donde han llegado a estar en nuestro divagar de la vida, Señor. Y fíjalos en ti, Señor. Eso es lo que queremos en esta sencilla palabra del día de hoy, Señor. Ven a hablarnos. Háblanos, Señor, al Espíritu. Y que quede lo que viene de ti, Señor. Sí, Señor, Espíritu Santo precioso. Ven a revelar nuestra condición, Señor. Y lo que tú tienes para nosotros. Y tu amor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este es el nombre. Esta es la pregunta. Y el Señor me preguntaba esto. Esta pregunta. Me hacía esta pregunta. Y se la hace a usted como me la hace a mí. Me dice, Jimena, ¿quieres ser sana? ¿Quieres salir de tus estancamientos, de tus parálisis? Amén. Amén. Sí. El Señor nos viene, amén, hablando. El Señor durante este tiempo, si usted es de esta casa o se ha conectado a esta casa, hace tiempo que nos viene hablando de los procesos de transición. El Señor nos ha insertado en este entendimiento, porque Él no se queda estacionado en el mismo lugar. Dice que su gloria va avanzando. Esto no es nuevo, usted y yo lo hemos escuchado antes. Y de hecho nos ha dicho en esta etapa de la vida que Él nos está llevando por la transición de la niñez, ¿cierto?, a la juventud, de lo
profético, al apostólico y a propósito del tabernáculo, ¿cierto? Del atrio y al lugar santo. Cuando el Señor nos adentra en este entendimiento, no es porque quiera volvernos a una ley mosaica, no es porque quiera amarrarnos a normas y leyes del Antiguo Testamento, sino porque Él entiende que todo en la palabra habla y profetiza acerca de Jesucristo. Todo, así como las fiestas que hemos visto también años atrás, cada una de ellas, de estos 3 grupos de las fiestas que eran del Señor, no de un pueblo, hablaban de Jesucristo. Pascua, Pentecostés, Tabernáculo, hablaban de Jesucristo, la que estamos tan próximos, ¿cierto? La Pascua nos hablaba de un cordero que tenía, ¿cierto?, que morir, y su sangre debía ser puesta en las casas, ¿cierto?, para que la muerte no llevara a los primogénitos, no afectara a la casa. Su sangre es lo que nos libra de la muerte. Porque cada una de la escritura, de las figuras del Antiguo Testamento, hablan y profetizan la obra y la vida de Jesucristo, nuestro Señor. Avancemos. Y sabe usted, perdón, uno antes. ¿Sabe usted que estamos re cerca de la Pascua en el calce de calendario que corresponde, usted sabe, al 14 de Nisan? Y eso corresponde en el calendario nuestro al 15 de abril, esa noche, ¿cierto? Es una noche de guardar, porque en la noche iba a pasar la muerte, ¿se acuerdan? Pero ellos entienden que es el año 5782, hay una pequeña diferencia de años. Pero resulta interesante, ¿sabe? Yo pensaba lo siguiente: el Señor nos está llevando del atrio al lugar santo, a una segunda etapa. Y Jesucristo tuvo un ministerio público que duró 3 años y medio, también lo sabemos, y se dividió básicamente en 3 grandes partes. Y el Señor me mostraba que las cosas que sucedieron en el segundo año nos hablan de la voluntad también de Él para nuestra vida. Entonces, saber qué hizo, qué sucedió, porque nos encontramos a puertas de la Pascua. ¿Qué sucedió a puertas de la Pascua del segundo año de ministerio, como en esta fecha, donde todavía no llegaba, pero Jesucristo no ha dejado de trabajar? Dice: mi Padre y yo hasta el día de hoy trabajamos. Porque no todas las Pascuas fueron iguales. Durante la primera Pascua, Él aparece en el libro de Juan, hace un azote de cuerda y echa a los cambistas, a los que estaban vendiendo bueyes, ovejas y palomas en el templo. Pero eso no lo hizo en la segunda Pascua. Hizo algo muy parecido, pero al interior de la persona. Eso está en Juan 2, del 13 al 17, para los que están anotando. En la segunda Pascua, Él hizo cosas tan preciosas, pero el Señor centraba mi atención en esto que hizo en Juan capítulo 5. Él pasa por un lugar y sucede este episodio tan conocido, yo no lo entendía así hasta que el Señor me lo mostró, del paralítico de Betesda. Yo creo que la mayoría de ustedes conocen la historia. Está en Juan capítulo 5, del 1 al 18. Y parte este relato ubicándonos en el lugar. Acabamos de ver que habían 3 grandes grupos de fiestas, y eso implicaba para todo judío en esa época ir a una ciudad que era Jerusalén e ir al templo. Ellos hablaban de subir al templo. Entonces terminaban subiendo 3 veces al año. Y esta, que era la primera de las fiestas de la Pascua, nos sitúa Juan entonces en que Él está subiendo. Todavía no es la Pascua, Él está acercándose para ir, ¿cierto?, a la fiesta de la Pascua. Y nos dice que Jesús hace algo antes de entrar a Jerusalén. Dice que cerca de la puerta de las ovejas, por donde Él iba a entrar, hay un estanque, una especie de piscina de agua que se llamaba el lugar Betesda. Y Él pasa, antes de meterse por la puerta de las ovejas, porque está en la parte de afuera, pasa por Betesda. Pero Él no anda turisteando. Él no anda turisteando. Él va al encuentro de una persona que quizá, como usted o como yo, lleva años de parálisis.
Y es tan interesante. A ver si funciona siquiera la luz. Estamos ubicados en la parte norte de Jerusalén. Este es Jerusalén en el tiempo de Nehemías y este es Jerusalén en el tiempo de Jesús. Y acá está el famoso estanque de Betesda que está por acá, en la parte norte. Y la puerta de las ovejas, aunque usted no la ve, créame que está por acá. Esta es la puerta de las ovejas. 10 puertas reconstruyó Nehemías de las murallas, ¿cierto? 2 internas. Betesda significa casa de misericordia. Y es tremendo lo que él hace ahí, porque él hace la real misericordia en la casa de misericordia. Lo que se practicaba en Betesda en realidad no era una misericordia, y lo vamos a ver. ¿Se imagina usted, hermano? Va caminando por el templo y de pronto él se acerca a un hombre y él sabe que lleva 38 años paralítico. Yo le pregunto, hermano Víctor, ¿cómo habría sido su vida haciendo el cálculo del 2022 a 1985 si usted no se hubiera, no sé si en qué año nació, estoy apostando, nació antes del 85? ¿Cómo habría sido su vida si usted no se hubiera podido mover todo ese tiempo? Es una vida miserable, creo yo. Sí, sin esperanza, angustiado, afligido, con pena, complicado. Es verdad. Quizás para los chicos más jóvenes es difícil imaginarse, pero proyéctense. ¿Cómo crees que sería tu vida, Jimmy, si no te pudieras mover de aquí al año 2060? Ese es el tiempo que llevaba el paralítico. ¿Te lo logras imaginar? Terrible, terrible. Él estaba, nos dice Juan, en uno de los portales, ¿cierto?, de la puerta de las ovejas, y lo único que veía toda su vida, durante 38 años, era como todos podían acercarse y alcanzar su milagro, pero él no podía. Veía pasar las estaciones, veía como los otros corrían, alcanzaban su milagro, y de a poco había ido perdiendo toda la esperanza. 38 años, hermano. 38 años, a veces nos quejamos de menos. Es que las parálisis te afectan toda la vida, como decía Víctor, te vuelven, y existen distintos tipos de parálisis, ¿cierto? De acuerdo, avancemos una más, de acuerdo a dónde fue el daño. No soy doctor, pero se producen estas parálisis como las tetraplegias, las paraplegias, cuando la médula espinal, ¿cierto?, se lesiona, y dependiendo del lugar de la lesión, en esta cuadraplegia o tetraplegia, ¿cierto?, la altura, ya sea cervical, te puede afectar todo el cuerpo, ya sea en la parte sacra, te afecta generalmente solo el movimiento de las piernas, pero en ambos casos sucede el siguiente elemento: hay unas órdenes que se están dando a nivel de la cabeza, de la mente, que no llegan al cuerpo. Y es lo mismo que nos pasa espiritualmente. Es lo mismo que nos pasa. El Señor, nuestra cabeza, está diciendo algo y nosotros como que no podemos hacerlo. Terminamos, ¿cierto?, estancados en un lugar de estancamiento de agua. Y ese no es el diseño del Señor. ¿Podemos volver? Esta era una maqueta del estanque de Betesda. Como ustedes pueden ver, tiene los 5 pórticos, los lados, esos lugares. Yo pensaba semejante al portal Fernández Concha, para los que han ido a comer completo, que tienen, ¿cierto?, varios arcos, y en esos lugares se ríen, hermano. Son ridículos, bueno, en fin. Y se sentaban ahí, y dice que había una multitud de ciegos, cojos, paralíticos. Pero era un diseño, ¿sabe, hermano?, que el Señor me va mostrando que era bastante cruel. ¿Se imagina usted una carrera, porque esto era una verdadera carrera, entre un ciego, un cojo, ¿cierto?, un manco, si se cae no tiene dónde agarrarse, ¿cierto?, el que por tratar de llegar al agua
bueno, el paralítico no tiene cero posibilidad de éxito, ¿cierto? Pero ¿realmente usted cree que eso es un diseño del Señor? Porque la cuestión es que el primero nomás, el primero quedaba libre de cualquier enfermedad, pero el primero, y más de alguno por ahí le habrá hecho la zancadilla, ¿cierto?, al cojo que iba adelante para alcanzar su milagro, ¿cierto? El fin justifica los medios, decía. Pero no es así, no es así. Al lado ustedes estaban viendo, vamos a volver con esta imagen después, avancemos al 11. Y en medio de esta situación, el Señor se acerca al estanque de Betesda porque tiene que encontrarse con un hombre. No nos dicen su nombre, podría ser usted o yo, ¿cierto? Ese que está 38 años paralizado. No tienes para qué estar paralizado completo. ¿Vieron el cuadro de la parálisis? Quizás hay una parte de tu vida que está paralizada. Hay una parte que no logras mover. O quizás son grandes áreas de tu corazón que están paralizadas. Y él se acerca al hombre, al paralítico, y le pregunta algo que parece absolutamente a puertas de la segunda Pascua. Por eso es que lo estamos viendo. Le está preguntando, ¿tú quieres ser sano? ¿Cierto? ¿Qué creen que una persona que está 38 años debiera responder así inmediatamente? Sí, por supuesto, ¿cierto? Pero a él no le pasa esto. Este paralítico, si estamos viendo Juan, ¿cierto? Capítulo 5, responde de una manera tan extraña. Cuando él, antes de avanzar, pregunta, ¿quieres ser sano? Ese ser, esa palabra ser, viene de una raíz que es ginomai, que significa llegar a ser. Es decir, tú quieres llegar a ser, te voy a acompañar en el proceso, entiéndase, ¿cierto? Sano. Y ese sano significa saludable, pero también significa fiel, aquel que aumenta, aquel que crece. Entonces el Señor nos está hablando de áreas de estancamiento o áreas donde no logramos ser tan fieles como quisiéramos al Señor, ¿cierto? Donde seguimos siendo niños espirituales con nuestras pataletas, oh Señor. Entonces lo que le está preguntando realmente al paralítico es, pongamos nuestro nombre, Lucía. Disculpa, no es bullying. Lucía, ¿realmente quieres llegar a estar sana? ¿Llegar a ser fiel? ¿Quieres dejar de ser niña? ¿Quieres dejar tu niñería? ¿Es atingente esta pregunta para nuestros procesos de atrio, lugar santo, lugar santísimo? Eso es lo que el Señor nos está preguntando a cada uno de nosotros. Porque, ¿sabes? Si no lo entendemos así, vamos a ver como una especie de crueldad. Así como el que tiene hambre y le dice, ¿quieres un dulce? O sea, como, ¿cierto? Pero el Señor no es así. El Señor lo que está tratando es que Él vea la situación que está pasando y cuál es su respuesta. Porque fijémonos en la respuesta. En Juan 5, versículo 7. Él no responde, sí, por supuesto, sáname. Él dice, fíjense, porque la respuesta nos habla de lo que había en el corazón de este hombre. ¿Qué es lo que había? Fíjense, dice, Señor, no tengo quien me meta en el agua. Cuando ésta se agita y entre tanto que yo voy, otro, que es más rápido, desciende antes que yo y me la gana, podría decir. ¿Qué es lo que hay en su mente? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que está viendo el paralítico? La incapacidad. ¿Ve a Dios en esto? No. Ve su incapacidad, pero ¿qué más ve? Y va otro. ¿Qué más ve? ¿Qué le están haciendo constantemente? Bullying. Pero otro hizo esa zancadilla. Están haciendo injusticia. Es víctima. Él está constantemente viendo la injusticia que le hacen. Es que yo no puedo avanzar porque este hermano que es tan pesado, mi discipulador, me tiene mala.
es que en la universidad yo me eché el ramo porque en realidad me rajaron en mi examen, ¿cierto? Y empezamos a extrapolar, ¿cierto? Extrapolar la responsabilidad. Y el punto es que en esto de sacar, de ver la culpa en el otro, nosotros hablamos. ¿Y hablamos bien? No hablamos bien. El punto es que nuestras palabras también construyen realidades en el mundo espiritual. Y cada vez que tú dices, no tengo, me echaron del trabajo porque en realidad ese jefe me tenía mala, me acerrucharon el piso, ¿cierto? Porque a mí siempre me pasan estas cosas. Y el infierno dice, amén. Pero si así sucede, está esperando que usted hable mal. ¿Por qué creen que en este tiempo el Señor, dentro de las instrucciones que nos ha dicho, ¿se acuerdan? Orar, adorar, interceder, hablar bien. En este tiempo es muy importante. Yo creo que la gravedad de la parálisis de este paralítico fue aumentando vez tras vez por lo que él decía, por lo que se automaldecía, porque él se veía como víctima de las circunstancias. Es verdad, no le había sido fácil, eso es cierto, pero él sacaba de la ecuación, como dijo la luz, al Señor. No lo lograba ver, no estaba en ninguna parte. Y este era un judío. Señor, ábrenos los ojos. A veces lo hacemos como mecanismo de defensa, porque nos resulta tan difícil aceptar que hay parte de responsabilidad nuestra. Pero mientras encontremos a alguien a quien echarle la culpa, inconscientemente, como mecanismo de defensa, podemos seguir en la posición de la indefensión y del ser víctima. Y el Señor es muy radical con esto. Él no te viene a decir si en realidad te han tratado tan mal, ¿cierto? Y hasta yo te abandoné. Jamás va a escuchar al Señor decir esto. Y existen las víctimas que nosotros, si puedes poner un videito que tengo ahí, una víctima muy conocida, ¿cierto? Es un japonés, el curso de sanidad que ya lo hago. Yo mostraba 12 años, el Señor también está tratando conmigo, 12 años haciendo el curso y no tuve estudiante, pero bueno, en fin. No seré víctima. Este es Ryutaro no Nomura, ponlo nomás. Claims he had used around $30,000 of public money for travel expenses. Estafó a la administración local por más de 70 millones de pesos, que eran como 89,000 y fracción dólares. Y él, cuando lo sujetaron, lo sometieron a juicio, él decía, no tienen prueba en mi contra, ¿cierto? Él decía, ¿cómo dudan de mí? Y finalmente se comprobó que el hombre se había gastado toda esa plata en viajes frecuentes que hacía a termas. No sé por qué iba tanto a las termas o con qué se juntaba, pero se gastó 70 millones de pesos este político. Y cuando finalmente vino la sentencia, él convoca una conferencia de prensa y ahí aparece la víctima. Ahí aparece esta parte como infantil nuestra. ¿Cómo es posible? Si lo pones de nuevo, por favor. Metido en la idea, ¿cierto?, de que en realidad el mundo está contra ti y que te han hecho mal, ¿cierto? Te lo convence. En el caso de él era medio inexplicable en realidad. Pero ¿para qué vamos a viajar a Japón?
No voy a hablar ni de Jadwe, ni de ninguno. No voy a entrar en política porque no me gusta ser así, ¿cierto? Por eso busqué un caso afuera. Pero piense usted, le notifican una demanda. Usted reventó la tarjeta de crédito porque se quiso comprar, ¿cierto?, el famoso iPhone 18 Pro con metaverso 6G, el que no existe todavía. Se lo quiso comprar porque usted es hijo del rey, pues. Tiene que estar como cabeza, no como cola. Y no pesca la demanda porque total, Jesús es mi abogado y Él me proveerá. ¿Cómo podemos manipular la palabra, cierto? Como víctima, ¿cierto? Escapando de la realidad. O más cerca, el joven que en la universidad nunca se conectó a las clases virtuales y a final de año tiene los exámenes, ¿cierto? Y pretende que el Señor le revele las respuestas de lo que no estudió. ¿Por qué? Porque él nunca faltó al discipulado. Entonces, como él ha sido fiel con el Señor, yo me ocupo de las cosas del reino y el Señor se ocupa de mis cosas, ¿cierto? No es así, no es así. Estamos en una etapa de niñez mental. Bueno, vamos a salir de los jóvenes. ¿Qué pasa con los padres? Que piensan porque vienen y traen a su hijo a ADN Kids, ¿cierto? Y en su casa siguen viviendo igual que cualquier persona que no conoce al Señor. Se pelean, se insultan, jamás oran juntos. Y usted piensa que la hora y media a la semana de ADN Kids le va a hacer lo que usted no está haciendo. Muy equivocado. Muy equivocado. Pensamiento fantasioso. Tenemos una generación que está... Mire, esto no es política. Esto es una comprobación de lo que vemos, ¿cierto? A nivel nacional. Una generación de personas que piensa que el Estado les debe y que están legitimados para exigir sus derechos y cualquier vía es, ¿cierto?, permitida. Y el Señor no es así. El Señor no acepta la manipulación. El Señor no acepta la niñería. Porque Él conoce lo que se mueve dentro de nosotros. Vamos a la siguiente. Este es el estanque de Bethesda, el que usted ve a la mano izquierda. Y como que la gente iba a buscar una sanidad mágica. Acabamos de hablar cómo se producía. El que llegaba primero, no importa si voto, ¿cierto?, al cojo, no importa, pero tengo que llegar primero. Y a veces nosotros estamos así, esperando sanidades mágicas, esperando que me ocurra el milagro y en la cuenta Ruth aparezcan depositados 10 millones porque el Señor sabe que lo necesito, ¿cierto? A veces tenemos esa mentalidad, somos como los multitudes, a veces, pero que no. Pero a veces nos comportamos así, como esperando un milagro que nos va a llegar del cielo, mágicamente, un realismo mágico. Y les puse esos 5 pórticos. ¿Sabes que los había mandado a construir Herodes? Este estanque estaba fuera de la ciudad. Y sabe que cuando los arqueólogos lo excavaron y lo encontraron, porque con las invasiones que habían en Jerusalén, durante estas invasiones muchos se las llenaron de escombros, ¿cierto? Los taparon. Y durante años, ¿sabes que esta historia que estaba en Juan capítulo 5 hacía a que la gente dudara de la veracidad del libro de Juan? Porque decían, ¿dónde está el estanque de Bethesda? Pero en 1888 los arqueólogos desenterraron estas como piscinas subterráneas ubicadas precisamente ahí y desenterraron incluso los pórticos del lugar. A ver si avanzamos, creo que no. En lo que... ¿Sabe qué otra cosa desenterraron? Y es muy impresionante y nos va dando sentido. En el lugar encontraron numerosas figuras de serpientes. Numerosas figuras de serpientes. Lo que llevó a algunos arqueólogos a deducir que en el lugar existía un culto a una deidad romana de la medicina que se llama Esculapio. Esculapio tenía una vara y tenía esa serpiente que se enrollaba en la vara. ¿Podemos volver un poquito al anterior, al del agua?
Y esta foto que les puse a mano derecha es un santuario romano Esculapio. ¿Se fijan ustedes? No se alcanza a ver, pero esto es una figura de Esculapio que tiene la vara con la serpiente enrollada y está rodeado de aguas. Lo mismo que pasaba en el estanque de Betesda. Por eso es que la gente iba, pero qué terrible, que uno empiece a desalinearse, empiece a creerse la víctima y termina siendo arrastrado. Eso te paraliza, empieza a paralizar áreas de tu vida y estás tan desesperado que vas a buscar tu sanidad en lugares donde el Señor jamás te mandó. ¿Por qué? Porque si fuéramos donde Él, probablemente me diría: Jimenita, trata esto, Jimenita, paga tus deudas, Jimenita, pídele perdón, Jimenita, y ponga su nombre. Pero las cosas que tenemos que hacer, ¿cierto? Pero allá la cuestión era llegar y llevar, solo que tenías que llegar primero, ¿cierto? Porque no te significaba nada, no te significaba ningún esfuerzo. Y muchos pretendemos vivir una vida religiosa que no nos significa esfuerzo. Entonces estamos como yendo al estanque de Betesda en realidad. Es terrible. Avancemos ahora. ¿Sabe que estaba si usted lee Juan capítulo 5, versículo 4, y perdónenme por desarmarle la idea romántica del estanque de Betesda a algunos, ¿cierto? Dice el versículo 4 que de tiempo en tiempo descendía un ángel que agitaba las aguas, y el primero que descendía a las aguas era sano de cualquier mal. Pero ¿sabe, hermano? Avancemos. Este versículo no se encuentra en ninguno de los manuscritos antiguos. Vea la Biblia textual y va a ver que se saltan del 3 al 5. Los copistas lo agregaron como para que se entendiera lo que pasaba. Y es porque el paralítico dice: yo intento llegar al movimiento de las aguas, porque quién sabe que no solo Dios puede hacer sanidades, aparentemente, sino qué pasa con las personas que ahora van a tantos lugares, santuarios, y se producen externamente, aparentemente, pero la fuente no es del Señor. Lourdes, los monjes brasileños y tantas cosas, sin hablar de Nueva Era, la Gaia, la Madre Tierra y tantas cosas, ¿cierto? Sanidades. Esas sanidades se producen, pero no vinieron del Señor. Y por la forma que se producía, y además por el hecho de que el versículo 4 no está, que es el que dice que el ángel es que el ángel como del Señor, ¿cierto? Es el que producía el movimiento de las aguas, uno tiende a creer que es del Señor, pero a mí, yo he entendido que eso no venía del Señor. Avancemos. Aquí tenemos una figura de Esculapio. El ídolo que aparece a la mano izquierda, ¿cierto? Fíjense, tiene la vara con la serpiente. Y al lado vemos, podríamos haber dicho, la copia y la parte real. Porque Esculapio viene a ser una copia del diseño de Dios, que Dios le entregó a Moisés en el desierto, de levantar a la serpiente, que en realidad estaba prefigurando cómo Cristo iba a ser levantado. Oh Señor, ayúdanos a ver la realidad y distinguirla de las mentiras. Me impresiona porque sabe que en los tiempos de Nehemías, en Nehemías 3, usted puede ver que cuando ellos regresaron de la cautividad, empezaron a reconstruir las puertas de la ciudad y los muros. Y la primera puerta que reconstruyeron es precisamente esta, la puerta de las ovejas, por la que iba a pasar ahora Jesucristo. Y la reconstruyó un sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote que Israel tuvo después de la cautividad, cuyo nombre era Eliasib. Y Eliasib significa el restaurador, el que restaura. Y Jesucristo iba a pasar por la puerta de las ovejas. El cordero inmolado, iba a pasar por la puerta de las ovejas. Y la puerta de las ovejas era el lugar por donde llevaban a las ovejas que iban a ser sacrificadas en el templo. Por eso es que estaba Betesda ahí,
Porque si tú venías caminando kilómetros con las ovejitas, venían sucias y tú le ibas a lavar. Esa era la función original de Bethesda. Pero posteriormente había sido ocupado para cualquier cosa y para desviar la atención. Si nosotros consideramos esto, volvamos un poquito, o sea, avancemos, perdón. Si recordamos lo que pasa con este episodio de Números 21, para los que fueron al campamento, el que fue al campamento entienda, ¿cierto? Están los videos para que ustedes lo vean del día jueves. Recordaremos que el Señor, en un momento de murmuración, fíjense en esto, en un momento de murmuración Él envía serpientes ardientes, ¿cierto? A consecuencia de la murmuración que había contra Él y contra Moisés. Y comienza la intercesión a favor del pueblo y el Señor le dice: hazte una serpiente, Nahash, ardiente, Saraf. De esto nos habló el pastor. Revisen, es muy interesante. Dice que el que era mordido por una igual, por una Nahash Saraf, ¿cierto? De estas que venía la consecuencia de la murmuración, tenía que mirar a esta serpiente de bronce que prefiguraba a Cristo y podía ser libre del veneno y de la muerte. Y eso es lo que está haciendo exactamente Jesucristo en el estanque de Bethesda. Hay ahí una persona, alguien de su pueblo, del pueblo elegido, que ha sido, ¿cierto?, mordido por estas serpientes, espiritualmente estoy hablando, porque ¿qué es lo que salía de su boca vez tras vez? Queja. Era queja contra el Señor, queja por lo que me ha tocado. ¿Quieres ser sano? Pero es que nadie me lleva. Es que otro se adelanta a mí. Es que me han hecho zancadilla. ¿Sabe que la gente que se pasa quejando todo el tiempo termina como este paralítico? Ni sus amigos lo aguantan. Lo fueron a votar, ¿cierto? A ver si esta deidad pagana se compadecía de él. ¡Qué terrible! Lo que hace el hablar mal empieza a generar áreas de parálisis en nuestra vida, áreas que te empiezan a inmovilizar y tú no sabes por qué. Años después no avanzas, no avanza tu vida, no logras comprender la palabra, no logras avanzar, estás en un punto como muerto, porque ese hablar mal, esa queja constante ha detenido tu avanzar. Si no, pregúntale a Israel. Pregúntale a Israel, avancemos. La serpiente, que es ese Nahash, ¿cierto? Aquí están las raíces de las palabras, y ardiente, ¿cierto? Y lo vimos también, avancemos una más. Y se nos explicó en el campamento la figura del Nafak Saraf, de la serpiente ardiente, en el diseño del Señor, del serafín. Amén. Y la implicación que tenía, porque Santiago nos dice que la lengua inflama. Las palabras no son simples cosas que se las lleva el viento. Mueven el mundo espiritual. Y fíjate lo que dice Santiago: contaminan el cuerpo. Eso era lo que le había pasado. Contaminan el cuerpo de la iglesia, pero contaminó y dañó su propio cuerpo. ¿Cómo hablamos nosotros? ¿Cómo hablamos? Le estamos dando derecho a la serpiente ardiente para que venga a inyectarte de su veneno. Y si ha sido así, porque lo que necesitaba el paralítico era admitir su realidad. Fíjate el amor de Jesucristo. Este es un hijo desalineado, sufriendo las consecuencias de su propia conducta, de su propio hablar mal, y el Señor no lo pasa de largo, se desvía y lo va a buscar, porque Él es entendámoslo espiritualmente, a quien prefiguraba esa serpiente de bronce que había levantado en el asta Moisés. Porque si lo logras ver a Él, y por eso se presenta, es que hay mucha compasión en Jesucristo. Y decía: ¿qué estás haciendo, Señor, en este tiempo? ¿Qué estás haciendo? Porque esto sucede, esto del paralítico de Bethesda, a puertas de la segunda Pascua. Él fue donde uno que ya estaba consumido, ¿cierto?
por las consecuencias de su propio hablar, de la constante queja, de la constante rebelión, del constante infantilismo, de vivir una vida conociendo quién es Dios, pero no queriendo sujetarse nunca. Y es algo que él tiene que reconocer, y confrontado sigue echándole la culpa a los demás, y se presenta esa Jesucristo, esa, digámoslo así, serpiente de bronce a la que tiene que mirar, y él no lo logra ver. ¿Por qué? Porque lo único que puede hacer es mirarse así. Lleva 38 años mirándose a sí mismo, mirando sus imposibilidades, mirando a la gente que lo abandonó, mirando es que lo que me hicieron en la casa, es que en la otra congregación me dañaron tanto, por eso que yo ya no confío en los... Y decimos cosas así, ¿cierto? No, yo me voy a comprometer hasta por ahí nomás. El Señor ha venido en este tiempo, y lo que me mostraba a Él es que Él quiere venir a quitar áreas de parálisis en nuestra vida. Fíjese, el diseño falso versus el diseño verdadero. Estábamos hablando de lo que pasó en Éxodo. La vara de Asclepio o de Esculapio, el dios de la medicina. De hecho, si usted se fija en algunos remedios o cajitas de remedio, va a poder identificar ese símbolo, ¿cierto?, de la serpiente. Fíjese que hay uno muy parecido, que es el caduceo de Hermes, que es doble y se asocia al comercio. Porque la medicina y el comercio van de la mano, porque tú comercias tu salvación al empezar a entrar en contrataciones. ¿Se acuerdan lo que nos decía la semana pasada? Como con tiro, con las cosas del Señor. Tú comercias, voy a dar mi vida, pero voy a darle al Señor hasta un 70%, 65%, yo me voy a quedar con un porcentaje porque tengo que manejar algo yo, ¿cierto? Y voy con el otro tanto por ciento en mi vida. En mi vida, yo lo manejo, no se lo cuento a nadie. Y el Señor no lo soporta eso. Él aborrece las mezclas. Si te vas a dar al Señor, debes entender que Él demanda todo. El Señor demanda todo. Y con esto no estoy diciéndole que no tome remedio. No estoy diciéndole esto. Estoy diciendo, ¿por qué creen ustedes? Los pastores no sabían de la predicación. Pero vez tras vez hoy día cantamos, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, ¿se acuerdan? Porque se van a presentar copias. Se van a presentar copias, cosas parecidas, pero en realidad, si estamos confundidos, es que en realidad no lo hemos visto. Porque realmente no hay nadie como Él. Nadie tan santo como Él. Fíjate que en la mitología, Esculapio se le había dado una cierta sangre y él podía incluso, en la mitología, esta deidad romana, resucitar muertos. Dime si no es la copia. Y lo hacía por medio de una sangre. Lo falso, lo verdadero. Esa serpiente de bronce que era levantada en un asta iba a prefigurar como... Y Juan 3:14 nos dice, porque así como Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y aquí podríamos ir en coro, ¿cierto? Para que todo aquel que en Él crea, ¿cierto? Juan 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Como que el Señor sabe que la tendencia muchas veces es a perdernos. Y este hombre a puertas del templo se perdió. Y se perdió bien feo. Porque ¿sabes? Cuando te empiezas a mirar a ti, termina instalándose en tu vida la idolatría. La autoidolatría de lo que me pasa a mí, de lo que me han hecho a mí, de que a mí me trataron tan mal. Estás idolatrándote a ti mismo. ¿Acaso no te pueden pasar cosas malas en la vida? Si al Hijo del Hombre le levantaron falso testimonio, decían que Él sanaba por Belcebú. Y si al Señor lo hicieron falsas acusaciones, no estoy diciendo que tú seas el punching ball de la gente, pero debes entender que en el mundo tendrás aflicción. Si no, pregúntale a Esteban. Ese hombre estaba viendo la gloria de Dios mientras los peñascazos le volaban la cabeza. Pero nosotros de repente
Perdemos el trabajo, pero Señor, si yo te soy súper fiel, yo te diezmo, te ofrendo, ¿cierto? Se encendió la casa. No sé, cayó enfermo esto, se me murió esta persona que amaba tanto. Porque en el mundo tendréis aflicción. Pero si pones tu mirada en los acontecimientos, te estás idolatrando solo a ti. Si no logras ver, porque él tenía a Jesucristo al frente. Pero su autocompasión, sus circunstancias para él eran tan grandes que ni siquiera pudo responder, sí, por favor, sáname. Y tenía al sanador ahí. Jesucristo se lo pregunta por eso. Es como que le está haciendo una terapia de shock. Le está diciendo, camina en una dirección, habla bien. Oh, Señor. 38 años llevaba este hombre. 38 años en el estanque de Betesda. Y el Señor, quien lo tenía paralizado, su hablar, su conducta, su pensamiento, su mentalidad, porque se había generado un sistema de creencia de víctima, ¿cierto? Lo tenían paralizado en un lugar donde las aguas se estancan. Y este es un diseño. Vamos a siguiente. Lo mismo le ocurrió a Israel. Lo mismo le ocurrió a Israel, vez tras vez quejándose. Este viaje que debió durar 40 días por el norte, terminó durando 40 años. 40 años. Pero alguien me va a decir, ¿no son 38? Sí, pero hermano, estuvieron casi 2 años construyendo el tabernáculo, iniciando el viaje. ¿Y sabe lo que nos dice Deuteronomio 2? ¿Avancemos? 2:14. Esta es la narración. El tiempo que estuvimos, esta es la distancia entre Cades y hasta el torrente de Seref, que es el límite entre Moab y Edom, que es el momento en que salen por fin del desierto. Dice, fueron 38 años. Fueron la misma cantidad, la misma parálisis del sujeto, que no paraba de ver lo malo y de hablarlo y de quejarse y pensar que el mundo estaba en su contra. Le pasó a Israel, también escogido de Dios, llamado a ser salvo, pero se empezó a quejar contra el Señor de las cosas que vivía, atribuirle despropósito al Señor, y llega un punto en que el Señor larga juicio, que está en Números 14, 26 al 35. Lo estuvo por destruir un par de veces el Señor. Y le dice, esta generación, ¿cierto?, de los llamados hombres de guerra, porque eran contenciosos. Más que por el hecho que fueran valientes, porque eran contenciosos. Dice, deambularán en el desierto 40 años. Toda esta generación, salvo Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque hablaron bien. Porque hablaron bien, porque pensaron bien. Vieron los mismos gigantes que los otros, pero ellos los filtraron en la fe en Dios. Caleb, los comeremos como pan. Los comeremos como pan, dice. Eso es lo que estaba en su corazón. El resto habló lo que estaba en su corazón. Nos van a matar, nos van a matar. ¿Y Dios? ¿Acaso no veían la columna de fuego en la noche? ¿Acaso no veían la nube que los cubría del sol durante el día? Pero ¿y nosotros? ¿Acaso no hemos visto la provisión del Señor? O sea, nadie de aquí está a punto de desnutrirse, ¿cierto? Bueno, algunos están tomando juguitos, pero, y producen efectos similares, pero, ¿cierto? Nadie de aquí ha muerto de hambre, aunque no estoy diciendo que no existan necesidades, pero el Señor siempre ha provisto. Él siempre ha sido fiel, y nadie que diga lo contrario va a estar diciendo la verdad en este lugar, porque Él nos ha librado vez tras vez. El sábado de la semana pasada, a las 3 de la mañana, yo abrí la puerta de mi pieza y parecía que estaba frente a un horno. Vi una columna de fuego. El edificio del frente se estaba quemando. ¿Sabe que el Señor es tan fiel? Empezamos a clamar, Señor, que nadie muera, que nadie muera. No murió nadie. Pero ¿sabe qué? El Señor es tan fiel. Mire la pandereta. Las hojas del árbol pegadas al edificio no se quemaron. Miren las hojas del árbol que dan hacia acá, todas verdecitas.
el auto de la Estelita estacionado al lado, y nosotros decíamos, que no llegue el fuego. Pues no teníamos una bomba ahí. Pero el Señor fue fiel, el Señor es fiel. Nosotros tenemos que hacer memoria como David, a memoria de todos sus beneficios. Porque si algo tiene la queja, es que te estanca. Porque en la queja uno repite lo que habla el infierno. El infierno te dice, no, si no sirve para nada, en realidad no sirve para nada. Si nadie te quiere, en realidad nadie me quiere. O dice, ya no tienes plata, en realidad no tengo plata. Y uno repite, es como una antena repetidora. Y eso al Señor le molesta tanto, porque sacaste los ojos de Él y los pusiste en ti. Y nosotros no vivimos nuestra vida por nuestras fuerzas. No es por espada, no es por ejército, es por el Espíritu Santo, ¿cierto? No es ni siquiera del que corre ni el de que quiere, es de quien Dios tiene misericordia. Y cuando nosotros sacamos los ojos de esa que es la verdad, nos volvemos gente que se estanca. ¿Sabes por qué te has estancado en tu vida? Y yo le pido al Espíritu Santo que te traiga. Él trajo las personas hoy día. Y yo estoy segura que aquí hay personas que tienen áreas de estancamiento en su vida, donde no pueden avanzar, incluida yo. Porque esta palabra me cortó a mí primero. Áreas donde tenemos una mentalidad religiosa, fantasiosa, infantil, mentirosa, de que las cosas nos van a pasar así como mágicamente, como que el Señor nos va a venir a solucionar la vida. ¿Sabe que Él cuando ora por el Espíritu Santo dice, es necesario que yo me vaya para que Él venga, hablando del Espíritu Santo, y dice, para que venga otro consolador, el original es Paracletos, que es ayudador? Dime, ¿el ayudador te hace las cosas? ¿Qué hace el ayudador? ¡Te ayuda! Es una revelación, el ayudador te ayuda. O sea, tú tienes que dar un paso y Él te ayuda. Te ayuda, pero necesita que tú des un paso. Pero es que nada bueno me ocurre. Y el infierno dice, amén, pum, un grillete en los pies. Nunca nada bueno me ocurre. A mí me abandona, nadie me ama. El otro grillete y te vas paralizando. Áreas de parálisis mental. Y el Señor me sorprende, porque el pueblo pereció en el desierto. Pero a este que estaba paralítico, 38 años. El Señor tiene tanta misericordia en la casa de la misericordia, Betesda, que Él vaya, a pesar de que el hombre está totalmente atado por sus propias palabras, Él se acerca para sanarlo y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y cuando escucha la respuesta, ¿cierto? Tan desalineada, fíjense, el Señor me mostraba esto. En hebreo, el número 38 se compone de estas dos letras. Oh, Señor. Lamed y Het. La primera nos habla de un bastón de pastor que se acerca. Ese es Jesús, acercándose al paralítico. Él viene con su bastón. Él viene, sí, te viene a rescatar. ¿Han visto el bastón del pastor? La vara del pastor, el cayado del pastor, es para cuando las ovejitas están atrapadas así, y aunque sea por el cuello te van a sacar. ¿Cierto? La ovejita no tiene idea de nada y el Señor, porque es Jesucristo el que se presenta, viene con su vara. Y saben, la otra palabra que Het significa límite, porque el Señor viene a rescatarte y viene a establecer, abrir un tiempo límite en tu vida. El tiempo límite en la vida del pueblo de Israel fueron esos 38 años, porque se sumaban a los 2 que se demoraron construyendo el tabernáculo y tenían los 40 años. Ahí en ese momento, tiempo límite en tu vida, el Señor vino y se presentó. Voy a abrir mi misericordia. Y eso es lo que hizo con el paralítico. Bastante tiempo han estado aquí, se abre el pasaje para el pueblo de Israel. Dile a mi pueblo que avance. Y hoy el Señor te está preguntando lo mismo y me lo pregunta a mí. ¿Puedes ver las áreas de estancamiento de tu vida? ¿Puedes verlas? Lo primero es ser sincero. Dejemos de culpar al resto. No te digo que te vuelvas una persona con culpabilidad,
Pero date cuenta que hay cosas que nosotros mismos construimos en nuestro pensamiento religioso, fantasioso, de que Dios siempre tiene que llegar hollywoodensemente a nuestra vida. Sí, el Señor te llamó, pero no es necesario que se abra el cielo y que te digan, David, ¿cierto? No es necesario. El Señor también habla en silbo apacible, también, y te dice, hijo mío, hija mía eres tú. Y dice, Alejandra, yo te aparté para mis propósitos. Señor, me va a enviar a las naciones, Señor, me va a desatar una unción de resurrección de muertos. Vas a criar una generación de gente que va a ver tu ejemplo de vida y va a creer en mí por eso. Vas a ser fiel en tu trabajo, en la oficina, y tus testimonios de vida va a hablar más fuerte aún que tus palabras. Va a ver tu familia que no conoce, que no me conoce, va a ver que tu vida pasan cosas inexplicables. Y te van a preguntar, ¿pero por qué a mí no me pasa eso? Y entonces vas a tener una oportunidad de oro para predicarle. Y puede que te mande a las naciones también, ¿por qué no? Pero en todo caso no es uno manipulando al Señor, es Él, porque de Él viene el llamamiento. Él elige, Él llama. No desprecies lo que está haciendo en tu vida. No te quejes que no te tocó. Igual que el hermano Álvaro, que la Anita, que los van a mandar como a nuestro... ¿Se acuerdan que hace poco estábamos hablando? Y yo siempre pienso en lo que pasa en Ucrania. Orábamos por el hermano que íbamos a enviar a Europa del Este. Y decían, gracias a Dios que no enviamos a nadie a la Europa del Este. Pero el llamamiento tuyo es hermoso y es único. Y tú eres el llamado a cumplirlo. Uno puede pedir mejores dones. Uno puede pedir, lo dice la palabra. Puedes pedir profetizar. Puedes pedir. Pero el Señor es el que tiene la última palabra. Tu lugar y mi lugar es ser fieles en lo que el Señor nos comisionó. Y no quejarnos de que las cosas no son como nosotros queríamos que fueran. La fidelidad. Eso es lo que sorprende el corazón del Señor. Y esto lo hace el Señor a puertas de la segunda Pascua, en un tiempo como hoy. Esto pudo pasar en un tiempo como hoy, hace como 2023 años atrás, porque la segunda Pascua, no, matemáticas me traicionan nuevamente. 2021, ya, no sé el cálculo. Pero un tiempo como hoy estaba pasando eso. El Señor estaba extendiendo su misericordia. Eso fue lo que fue a hacer a Betesda, a la casa donde supuestamente Esculapio, la falsa serpiente, sanaba. Él fue a sanarlo. Y cuando vemos al paralítico diciendo, pero es que yo no tengo nadie que me sane, y la cantaleta de siempre, el Señor sabe que lo para en seco. ¿Sabe lo que le dice? Uno más. Ni siquiera se puso a conversar. Muchos que lo habían abandonado, ¿cierto? De que él no tenía 4 amigos que aunque fuera lo tiraran de un techo, ¿cierto? Como le pasa al otro paralítico, que lo agarran entre 4, ¿cierto? Lo único que le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Es una orden. El Señor no se va a poner a conversar de las injusticias que te han hecho en la vida. Nosotros tenemos que verlo a Él y ver que Él es el Señor. O crees en Él o no crees en Él. Ese levántate es ejeiro, la raíz de la palabra, y significa, o bien literalmente, despertar. Fíjate lo que le está diciendo. Despiértate, sal de tu enfermedad, levántate de la muerte, transiciona de tu inactividad, de tu ruina, de lo que no has hecho. Has estado años sin hacer nada. Enderézate, levántate. Hay unas películas en que muestran a Jesucristo levantándole. Yo creo que no. Porque era necesario que Él diera el primer paso. Y si el Señor le decía que se podía levantar, aunque un médico te diga no, pero no tiene nada de músculo. Si el Señor te dice que te levantas, te levantas. Porque, fíjense, volvamos uno atrás. Al instante, por obediencia, el hombre fue sanado, tomó su lecho y se levantó. Pero veamos que con las otras instrucciones, avancemos 2 más.
Levántate. Sal del lugar de enclaustramiento. El Señor te está diciendo, no te hice para eso. Yo tengo planes para ti. Deja de desperdiciar la vida que yo te he dado, te está diciendo el Señor. Y avanza, le dice, toma tu lecho. No toma tu leche. Toma tu lecho. Levanta tu lecho. ¿Sabes por qué le dice levanta tu lecho? Ahí está el hermano David. Porque si tú lo tienes abajito, ¿sabes por qué yo no estudio en mi pieza? Porque cuando tú ves la cama, siempre existe la tentación de recostarse 5 minutos, que en realidad termina siendo más, ¿cierto? El Señor no quiere que tú dejes la posibilidad de volver a tu vida anterior. No quiere Él que abras, que tengas abierta esa puerta. Él quiere que la cierres. Y ¿sabes? Le dice, toma aquello sobre lo cual has puesto tu confianza y tu vida en este tiempo, porque yo voy a ser la roca de tu vida. Tú te tienes que posicionar en mí en este tiempo. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Toma tu lecho, toma eso que te ha proporcionado confianza. Es como decirle, deshazte de eso, ¿cierto? Avancemos. Toma tu lecho. ¿Qué es aquello? Y te preguntaría, ¿dónde has puesto tu confianza? Eso que no te... donde te abrigas siempre. El 10%. ¿Cierto? La herencia que me van a dar. Hay gente que es así. La herencia que me van a dar mis padres cuando mueran. Todavía no han muerto. Y ya les estás vendiendo la casa. Si es de tus papás, si quieres, se la regalan a otra persona. Pero es que es viejito. Sigue siendo la casa de ellos. Paréntesis. Pero es que de verdad ponemos nuestra confianza en la ayuda. Ahora el retiro del 100%. Nuestra confianza tiene que estar en Él. Y si hemos puesto nuestras confianzas en nuestros contactos, por ahí yo tengo en un ministerio, entonces me van a llamar. No, el Señor no actúa así. Y cuando un hijo de Dios empieza a maquinar así, generalmente le van mal. Les van mal. Esos pitutos a los hijos de Dios no les sirven. Ofenden al Señor. Ofenden al Señor. Toma tu lecho, dice, fíjense qué hermoso, y anda. Fíjense la palabra que ocupa. Esta palabra la conocemos. Peripatea. Levántate. Toma aquello donde has puesto tu confianza y empieza a gobernar sobre eso. No eres un pobrecito. Yo te di las capacidades. Se ve difícil, se ve bien difícil. Quizás tengas que vivir episodios complicados, pero el Señor te dice, empieza a gobernar de poco. Rescata tu mente. Ya no te conectes. Ya no te veas todas las teleseries. Empieza a limpiar tu mente de las películas, de algunas cosas porque ¿de qué te llenas? Gobierna tu corazón. No te dejes arrastrar por la ira, por el enojo. Empieza a gobernar. Empieza a gobernar. Ese es el primer paso. Camina, muévete, sigue adelante. Esas son las instrucciones del Señor, porque Él anda sobre las aguas y Él pisotea la cabeza del esculapio. Él, la verdadera serpiente, como la que estaba, ¿cierto?, en la vara de Moisés, que se comió a los egipcios. Ese es el Señor, no tiene comparación. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en otras serpientes, no resulta ni en la sabiduría humana. Padre amado, ¿sabe por qué lo hace? ¿Puede retroceder como 6 atrás? Retrocede. Por eso me gusta el cosito. Avanza. O sea, una antes. Por esto el Señor lo fue a buscar, porque dijo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a quienes nadie daba un peso por ellos. La traducción Jimena, los que lo habían dejado abandonado, porque ni siquiera tenía amigos. Yo pensaba en el otro paralítico. ¿Se acuerdan del otro paralítico? Ahora sí puedes avanzar. En una lámina tengo los 2 paralíticos. Aquí tenemos. Conocidito pasaje, ¿cierto? Que le gusta a mi amigo por allá, Sonia. Pero que tiran, ¿cierto? Estos son buenos amigos, hacen un forado y tiran.
no puede quedar peor de lo que está el paralítico, ¿cierto? No va a pasar más allá. Pero por último tenía 4 amigos. ¿Y sabes lo que Jesucristo, en la observación que hace? Yo lo voy a sanar por la fe de Él. Por la de los amigos. ¿Y sabes por qué? Porque el paralítico se ensimisma tanto que no ve otra cosa, sino puede ver a Jesucristo. Esta forma de ser autocompasiva, echándole la culpa a los demás, que no se sujeta, que esconde una rebelión, por eso se la otra serpiente, ¿cierto? Termina inmovilizándote y tu fe queda desconectada, ¿cómo decirlo? Es imposible que creas. Al paralítico de Betesda, Jesucristo tuvo que por misericordia sanarlo. Y con el otro tuvieron que ser los amigos. Pero si estás en estado de parálisis, yo te digo, pide ayuda. Pide ayuda. La casa de Dios es la casa de la misericordia de Dios. Pero debes entender, así como yo, que esas áreas de parálisis hay que confesarlas. Y si viene el Señor con su vara y te dice, Jimenita, esto está mal, no te ofendas. Parte de la corrección es decirte que la estás regando. El Señor lo va a hacer porque no quiere que sigas en esa condición. Solo para conectar. También a veces llegamos a estos estados de enfermedad. Lo conecto un poco con lo de la semana pasada. Porque hemos sido indignos en nuestra comunión. Por eso es que el Señor ha estado también hablándonos de esto. Pero el Señor quiere que salgas de esa cautividad, a donde te llevó la parálisis, donde tu fe está como amarrada, donde no puedes, te cuesta hasta creer que Dios existe. Oh, el Señor tiene misericordia incluso de los que han llegado a dudar y los que han dicho, ¿por qué me hiciste esto? El Señor tiene misericordia. Tiene misericordia de ti. El Señor le está hablando a ustedes y me está hablando de mí, a mí. ¿Sabe que Él no viene en este momento? No viene en estas puertas de la segunda Pascua. No viene a juzgarnos para destruirnos. Viene a decirte, mi misericordia está abierta. Acércate, porque yo te quiero liberar, quiero sanar. Él te está preguntando. Él te está preguntando así como le preguntó al paralítico. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Porque Él no puede operar si tú no quieres que esa área te la toquen. No lo va a hacer a la fuerza. Él toca desde fuera, dice Apocalipsis. Y si me abren, yo entro y ceno comunión con Él. Con el que me abre. Él está llamando.